Amigos, aquí nos encontramos siempre con la eterna duda. ¿Surgen las leyendas, los rumores, por una verdad, por un origen auténtico? ¿O es parte de la sugestión colectiva a lo largo del tiempo? A lo largo de este tiempo, nosotros precisamente, y redundando, hemos contado muchas historias en lugares más o menos sacros, donde un incidente luctuoso, sobre todo al inicio de la vida, en la infancia, provocaba un rumor constante. Y tenemos que ser muy cuidadosos, porque este caso es más reciente. En ningún momento queremos decir, ni mucho menos, que nuestro equipo haya captado una serie de cosas que pertenezcan a nadie, por favor. Pero sí que hay un lugar, en concreto en Murcia, el Castillo de Mula, donde desde la antigüedad y luego por una serie de actos que realmente ocurrieron, se ha ido generando esa especie de mito viviente, ese magma forteano que diría nuestro amigo Pablo Vergel. Y mucha gente conecta con ello. Por tanto, con todo el respeto y sin tener ninguna verdad, como siempre, lo que hemos hecho es ir al lugar, saber de su historia e incluso investigar. Para mi sorpresa, lo que pensaba que era una leyenda, luego es una historia trufada de acontecimientos trágicos reales con nombres y apellidos y que no vamos a reproducir, pero que existen. Así que, sin más preámbulos, si ustedes quieren, abrimos las puertas de este castillo, porque en Mula, durante mucho tiempo, con elementos veraces y a veces también con la emoción que produce el misterio, se hablaba de cierta niña del pozo, que no tiene por qué tener que ver nada con los hechos luctuosos, sino que viene de muy atrás, como la típica dama de blanco. ¿Pero por qué una niña? ¿Cuál es ese pozo? ¿Qué ha encontrado nuestro equipo? Estamos en una fortaleza que fue construida en el siglo XVI por el marqués de los Vélez, precisamente no para defender ningún tipo de territorio, sino para imponer su voluntad y poner su fuerza al concejo de Mula. Mula, que había sido villa de realengo desde el siglo XIII con Fernando III, llega un momento que es dada como señorío a la casa de lo que luego sería el marquesado de los Vélez. Pedro Fajardo Chacón, el primer marqués de los Vélez, le quita prácticamente todas las atribuciones que tenía el concejo y eso lleva lugar incluso a que haya una revuelta. Y para que esto no suceda más, para que el pueblo de Mula, que le llegó incluso a hacer que jurase sobre un altar que iba a respetar esos privilegios, para que eso no pasase más, el marqués manda construir este castillo que domina toda la ciudad y que de alguna manera es un signo de la fuerza, del poder del marqués de los Vélez sobre el concejo de Mula. Este castillo, como todos los castillos, tiene muchas leyendas y también algo más que leyendas, es decir, testimonios de personas que dicen haber visto en sus almenas supuestas apariciones, a veces soldados, a veces damas. A partir de un suceso que tiene lugar en el mes de julio, concretamente el 12 de julio de 1992, en el que desgraciadamente una niña que está visitando el castillo con su familia pues tiene la desgracia de caerse en el aljibe y fallecer, pues a partir de ese momento empieza a haber ya pues personas que dicen ver una niña que se asoma por las ventanas del castillo. De alguna manera se transforma un poco esa aparición que anteriormente pues era de otra naturaleza, quizá un poco por el conocimiento del hecho luctuoso. Y aunque la policía, Guardia Civil, subieran al castillo, mantenían constantemente la puerta cerrada, pero los vándalos, actos vandálicos, se sucedían por doquier. De hecho, se pueden ver las pintadas en algunos muros de piedra. Y también en esas cimas que daban al aljibe principal del castillo, pues había unas verjas de hierro importantes que protegían a cualquier que anduviere por allí de cualquier posible caída. Y en ese momento, pues una de las verjas, pues no estaba. Y por la desgracia de un momento muy trágico, porque yo lo recuerdo, me tocó a mí cubrir esa información y fue realmente dantesco, lamentable, ¿no? Para toda la población de Mula, al tratarse de una niña, un accidente, y aquello fue terrible. Unos años más tarde, concretamente en el año 2013, sucede otra caída de otra niña
La primera niña que cayó era muy pequeña, tenía 3 o 4 años, la que cayó en 2013 ya más mayor. Afortunadamente esta niña se recuperó con vida, tuvo simplemente pues una rotura de brazo y un shock muy fuerte, lógicamente, y a raíz de ahí un poco se reforzó otra vez toda esa historia y pues empezó a hablarse de eso, de apariciones que tenían que ver pues con supuestas formas de niña. Incluso también hay voces psicofónicas que han aparecido en investigadores que han estado en el castillo y que han grabado voces y que algunas de ellas pues hacen referencia a la supuesta caída de estas 2 chicas, incluso con voces de niñas. En 2013 mi hermana Jennifer se cayó en un pozo que hay en el castillo de Mula. Yo ese día me encontraba jugando con unos amigos al fútbol sala y recibí una llamada de mi madre diciendo que mi hermana se había caído en el castillo. Pues en ese mismo momento cogí con mi amigo y nos subimos en el coche rápidamente hasta el castillo y yo estaba pensando en mi hermana y digo, no puede ser en el pozo que hay dentro, digo, porque el castillo estaba cerrado. Entonces al llegar allí le pregunté a la Guardia Civil, a la gente que había, ¿dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi hermana? Y como no me decían nada claro, yo escapé a correr, subí la cuesta que entra a la pasarela del castillo y entré adentro. Bajé hasta el pozo y nada, ahí estaba el alcalde, estaban los medios, estaban los bomberos y estaban sacando, en ese mismo momento estaban sacando a mi hermana a los bomberos con una camilla y una cuerda. Y nada, yo le pregunté, Jenny, ¿cómo está? Y me dijo que le dolía el brazo, que estaba bien, pero que le dolía el brazo. Ya la sacaron del castillo y en la ambulancia hasta el hospital, donde estuve yo con ella casi 2 semanas. Y ella pues en ningún momento quiso hablar del tema, estaba como en shock y no habló del tema. Se habla en el pueblo, se habla de que había una niña que se asomaba por las ventanas pequeñas del castillo y que había algunas personas que lo habían visto. Yo que soy amante de la historia de la parapsicología y como ya aquí se habían escuchado rumores de que había una aparición de una niña que fatalmente murió aquí, o no sabemos si es ella o no, pero bueno, que habían apariciones y una tarde de octubre, allá por 2014, pues lo que hice fue llamar a mi hermano y fuimos a dar un paseo por aquí, a investigar un poco y puse la grabadora a funcionar y allá por 1 minuto así. Luego cuando fui a casa yo pensaba que no había grabado nada, pero sí, efectivamente salió una voz, o sea, en este caso 2 voces infantiles, de 2 niñas haciendo referencia a esa caída que hubo. La primera decía, ¿por qué me caigo?, con una voz infantil que yo calculo que sobre unos 3, 4 años de edad, y la otra como un poco más mayor que le contestaba como porque te caes, ¿no?, como haciendo alusión a esa caída. Estamos en el castillo de Mula, junto a la boca del pozo donde ocurrió hace unos años un terrible accidente que nos han contado los testigos. Aquí está el pozo, detrás de mí está Luis Uriarte y está terminando de colocar una cámara infrarroja porque queremos hacer unas pruebas aquí dentro del pozo. Queremos colocar una grabadora y queremos también bajar una cámara. Así que, Luis, si te parece, vamos a colocar un poquito todo el material. Esta sería la cámara. Vamos a colocar ahora la grabadora junto a la cámara. Está grabando. Este pozo que puede tener unos 12 metros, nos dijeron, aproximadamente, ¿no? Puede ser, sí, 6 metros fácilmente.
y ahora lo podemos controlar desde el centro de control. Sí, ahora vamos a ver tanto el interior del pozo como lo que es la estructura de fuera. Vamos a ver desde ahí, desde el centro de control. Muy bien, estupendo. Estamos con el investigador Joaquín Abenza. Joaquín Abenza es conocedor de toda la historia del castillo, es un poco quien nos ha abierto las puertas en este lugar y queremos realizar con él un aislamiento justamente en lo que es la boca del pozo, donde sucedió el accidente de las niñas. Entonces, Joaquín, en esta ocasión vamos a hacerlo un poco distinto. Tú podrás comunicarte con nosotros, nos podrás decir lo que estás sintiendo, lo que estás percibiendo, pero nosotros no podremos hablarte, no podremos comunicarnos, ya que los muros de este castillo son tan grandes, tan gruesos, que no permite la comunicación, por ejemplo, con los walkies, como hacemos en otras ocasiones. Así que, si te parece, Joaquín, nos vamos para allá y iniciamos el aislamiento. Esto es el primer tramo del pozo, ¿verdad, Joaquín? Sí, este es de donde se supone que cayó, cayeron las dos niñas y esta sería la parte de arriba del pozo. Pero claro, si continuamos bajando llegamos a la segunda parte del pozo. Bueno, Joaquín, pues dejamos aquí ya a partir de ahora, si necesitas algo, te comunicas con nosotros o que nosotros no podemos darle las respuestas. ¿De acuerdo? En fin, pues nada, está muy bien. Hasta luego. En cuanto al aislamiento, no escucho casi nada del exterior. Hace poco estaba ladrando un perro y a pesar de que los perros tienen ese potente ladrido, pues aquí llegaba muy atenuado. Es decir, que estamos en un sitio con muros de piedra realmente gruesos que aíslan de todo, hasta de las ondas electromagnéticas, porque no hay cobertura de móvil ni nada. Así que estas son un poco las sensaciones que tengo en este momento. Pues todavía es más intensa esa, no sé si alucinación o esa visualización de como sombras en movimiento. Golpecito, ¿no? Sí, parece como que también Joaquín lo ha oído. Sí, porque ha girado un poco la cabeza. Si no fuera un tan. Recordemos que hay una agarradora dentro del pozo, o sea que ese silencio que él dice sí se puede romper con algún sonido. Supongo que quedará registrado en la agarradora. Supongo, ten en cuenta que está metida dentro del pozo y eso le va a reducir mucho el sonido que venga de fuera. Una desgracia terrible, hay que imaginarlo, la escena, marca un lugar histórico. Y a partir de ahí, leyenda o no, personas que aseguran, como han visto, contemplar ciertas figuras o recuerdos del pasado. Ahora hay alguna sorpresa, pues nuestra compañera Clara ha obtenido, como le suele pasar a ella, una serie de voces que luego escucharemos. Clara, bienvenida como siempre, buenas noches. Buenas noches, Iker. Ahora vaya lugar, ¿eh? Sí, el lugar es bastante incómodo para trabajar. Un sitio que los escalones son enormes, los peldaños son muy grandes, no hay cobertura, es una zona poco recomendable para visitarla, sobre todo por la noche, no hay agua corriente, no hay luz, no hay nada, es decir, es un sitio bastante
para trabajar bastante incómodo, la verdad. Ahora escucharemos las voces, pero te llamaron la atención porque tenían algo, no sé, relativo o hilado a la historia que más o menos sabíamos, ¿o no? Sí, efectivamente. Son dos voces infantiles, que una de ellas sobre todo hace alusión al pozo ese que hemos visto, donde se caen las niñas, donde sucede ese terrible accidente en el año 92 y luego posteriormente en 2013, ¿no? Y curiosamente la voz hace referencia a ese pozo. Ahora los escucharemos, Clara. Joaquín, como siempre, ha sido nuestro guía en todo lo que tiene que ver cualquier investigación en la Comunidad de Murcia. Bienvenido, Joaquín, como siempre. Buenas noches, Iker. Gracias por tu ayuda, por tu esfuerzo, incluido el aislamiento, que en ese lugar tú decías, o sea, es una presión, ese es el silencio sonoro, ¿no? Sí, el silencio sonoro. Aquí se dieron dos circunstancias. Primero, esa que tú acabas de decir, que para mí fue muy agobiante, y la otra, que yo no podía hablar con ellos. Es decir, que normalmente los que hemos hecho anteriormente había a través de un walkie la posibilidad... Y se nota. Se nota mucho. Es cuando estás aislado. O sea, el aislamiento es más real. Es más real. Es decir, te encuentras solo, sabes que te escuchan ellos a ti, porque te lo imaginas. Tampoco tienes la seguridad, pero es algo verdaderamente bastante especial. Nunca lo había sentido. Y dice mucha gente que en el aislamiento absoluto, el de audio y el de visión, cierto momento, y imaginemos también con la sugestión evidente y lógica, querámoslo o no, hay un instante en que empiezan a flotar ese tipo de sombras. Cierto. Ya en los otros que había hecho, eso es algo que a cualquiera que lo intente hacer le va a pasar. Cuando te metes en un lugar prácticamente a oscuras, solamente tienes las luces de los LED de las cámaras y poco más, pues empiezas esas sombras que proyectan esas pequeñas luces, cuando llevas unos minutos empiezas a ver que se mueven. Pero es que en este caso era más potenciado ese fenómeno. Yo lo veía moverse mucho más. Y luego tener el pozo detrás. Porque yo estaba en el primer pozo. Hay como dos aljibes. El primero fue donde cayó la niña de 2013, que afortunadamente salvó la vida. Y el que tenía yo al lado es donde cayó también, porque cayó por los dos, la de 1992, y la pobre pues no pudo sobrevivir. Y claro, tener ese pozo detrás abierto también te crea una sensación de inquietud que, sumado a todo lo demás, pues potencia ese tipo de percepciones. Joaquín, es un hecho, digamos, que abre la posibilidad a los rumores y cuestiones. Antes no se decía nada de este castillo, tendría las típicas leyendas, pero un hecho luctuoso con una niña, además pequeña y en un pozo, es como que cambia, digamos, la coordenada, y a partir de ahí la gente empieza a pensar en que esa figura o algo parecido, o un recuerdo, lo que ustedes quieran, con todo el respeto, por supuesto, pero es el 92 el momento en que todo cambia en ese castillo. Mi abuelo era de Mula. Familia de mi madre eran todos de Mula, y mi abuelo jugaba allí de pequeño y me contaba historias. Es decir, ya tu abuelo lo sabía. El castillo desde siempre. Ten en cuenta que lo que decíamos en la pieza, es decir, el marqués ya había impuesto una carga muy fuerte, pero es que eso ha sido prisión militar, ha participado en algunos hechos históricos bastante fuertes y cargados. Y eso, junto con que todo castillo lleva siempre sus leyendas, sus historias, se habla del pozo que llega hasta el pueblo. Luego aparte la propia ubicación del castillo, es que claro, es, vamos, claro. Lo único que pasa, claro, como un símbolo. Efectivamente. Al ocurrir esto en el año 92, pues eso le dio más fuerza. Yo, personalmente, creo que no tiene nada que ver. Nada que ver. Pero la tradición popular, ese tipo de cosas, la tiene como muy asumida. Es decir, cuando hay un fallecimiento en un sitio, pues parece que todo se carga más, ¿no? Hombre, yo recuerdo, no sé si recordáis, compañeros, aquel reportaje que hicimos de la Catedral de Jaén, con un niño que había muerto en un accidente. Es decir, de la Catedral de Jaén se contaban muchas cosas y muchas historias, pero falta que haya un suceso luctuoso con niño, con esa incomprensión no absoluta que tenemos ante la muerte de un niño a destiempo, que se conjuntan todos los elementos propios del héroe muerto fuera de hora, y ese sitio ya queda marcado. O sea, lo que había se potencia más, sea real o sea una cuestión puramente de mente colectiva, pero eso es evidente. Claro, ustedes querrán oír las voces, lo primero, ¿no? Porque Clara sabemos que tiene esa facultad, yo no sé, habría que hacer, no lo hemos hecho nunca, recuento de voces. Muchas. No tengo un recuento. Pero muchas. 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 Y no todas se emiten. Y no todas se emiten. De hecho, aquí hay más de dos. Sí, lo que pasa es que hemos cogido las que pueden ser más claras o demás, y a lo mejor eso es un error, porque puede que haya información mejor en otras, pero ustedes entenderán que el propio hecho de ponerse en la televisión, escuchar una voz no es como en la radio, la focalización tampoco es como en la radio, y entonces exigimos mucho de ustedes, pero creemos que estas merecen la pena, ¿no? Claro. Sí, sí. Venga, cuéntanos tú. Bueno, tenemos una primera voz que es infantil, que dice mamá por 2 veces, y luego algo así como ¿qué haces?
algo así interpreto yo. Mamá, que es como le pasaba a este investigador, había como una doble voz también. Sí, efectivamente. Eso No es una voz suelta, sino que hay como alguien que habla con alguien. Sí, como si fuera una conversación. ¿En qué momento, Clara, lo sacas? ¿Cómo es esto? Para saberlo. Bueno, esta en concreto hemos visto la grabadora introducida dentro del propio pozo, totalmente aislado, de noche, cuando hicimos el aislamiento, y antes, unas horas antes también la dejamos, y esa se graba, la de mamá se graba justo dentro del aljibe. Mamá. Sí, yo creo que está claro. Mamá, Hay algo más. ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero bueno, son de... Yo, como saben, me conocen un poco, me guardo el as en la manga y digo, Clara, no me pongas esto antes de que yo lo comparta con todos los espectadores. Quiero enterarme, sé que a muchos les parece increíble, Clara sabe que es verdad. Quiero enterarme en el tiempo que se enteran ustedes, compartirlo. O sea, es de no sé qué es, pero es de un desgarro de lamento como pocas, ¿eh? Sí. Alguien puede decir, puede ser el exterior, si es el exterior no sé qué es, pero son como dos voces, solo se graba, o sea, dos voces que parece que interactúan, pero el tono y timbre que diría Germán de Argumosa es de un, no sé, es un poco escalofriante, un poco te lo digo desgarrador. sinceramente. Sí. Muy, Joaquín. Totalmente. Muy, Sí. Además, hay como ese contenido, ¿no?, que parece coherente con todo lo que estamos diciendo aquí. Esa otra primera que graba Salvador González, que es un diálogo, y luego una tercera voz. Esta es mucho más clara, en mi opinión, pero mucho más. clara. Y además tienes lo que hablamos, cuando todos nos impactamos, cuando descubrimos el mundo de las psicofonías, sea lo que éstas sean, ojo, que eso quizá no lo sepamos nunca, más que la propia frase o la inserción en concreta, la fonética, era un poco la sensación que dejaba psíquica en la gente, ¿no? Trasladaban algo muy, sinceramente, muy angustioso. Es que esto no son niños contentos. No. Y además se estiran, ¿no? Como en el... Me ha parecido una, vamos, canónica, ¿eh? Parece de los 70, claro. Pues la que viene yo creo que es mejor. ¿Mejor que esta? Mejor que esta, Yo es lo dudo más mucho. clara. No puede ser. Sí. Esta es muy potente. Y además hace alusión al pozo, porque la voz dice abrid el pozo. ¿Hay un tiempo? ¿Cómo se produce esta segunda voz, Clara? Esta segunda voz se produce en el brocal del pozo, cuando el pozo todavía no está abierto, porque nosotros tuvimos la suerte de poder contar con un permiso para abrir el pozo, pero hubo un momento en el que yo realicé pruebas cuando todavía el pozo no había sido abierto y había una reja, entonces yo coloqué la grabadora justo encima del brocal. Segunda grabación extraña. Abrid el pozo. Nos quedamos con eso, ¿no, Clara? Sí. Venga, va. Esa segunda es ralentizada para que se Por escuche Manolo, mejor. un poco ralentizada. Un poco ralentizada para que se escuche un poquito mejor y se vea. Espera, Clara, quiero oírlo otra vez porque realmente es que te diría una cosa. Y Joaquín, por supuesto, que sabe más en esta mesa de psicofonía seguramente de cualquiera. El asunto es... A mí me parece el mismo tono. O sea, me parece que es como una canción similar. Es parecido. Escuchamos de nuevo, por favor. Bueno, nunca sabremos si dice abrir el pozo, es lo que podemos entender. Pero el tema, Clara, es que como tono, te juro que es de las más sobrecogedoras que yo recuerdo. Mira que decíamos ranking de psicofonías, pues esta para mí es de las más sobrecogedoras, ¿eh? Sí, es bastante llamativa y hay que tener en cuenta también que el tono es angustioso, no es una... Es que parece alguien realmente encerrado. Sí.
Abrir el pozo. Abrir el pozo. Joaquín. Fíjate, con esa rabia, ¿no?, que lo dice al principio, la voz original es una voz muy rápida, que por eso hubo que ralentizarla para ver si de verdad se podía entender algo o no. Yo estoy de acuerdo contigo, Iker. La psicofonía nunca podremos decir jamás al 100% lo que dicen, porque claro, todos hemos hecho experimentos de pareidolias y escuchamos lo que nos dicen que queremos escuchar. Pero a veces hay que ponerse en el contexto y sobre todo esa primera impresión que te viene, ¿no? Y yo, que soy muy humanista en todas estas cosas, a pesar de mi vocación científica, creo que lo importante es lo que tú percibes, lo que tú captas en ese momento. Estábamos muy preocupados por abrir el pozo. Estábamos muy preocupados. Porque no sabíamos si la llave correspondía con la el llave, candado. no había manera, al final se pudo hacer. Y claro, decíamos, es que si no metemos la cámara adentro, no vamos a poder hacer el experimento que queremos hacer, ¿no? Y había una inquietud en nuestra parte, ¿no? Quizá esa inquietud es lo que se transmite a esta grabación. Fíjate qué interesante. Es decir, había una angustia. Hay dos opciones, esto es muy interesante. Una, la remembranza de esos ecos que instantáneamente, yo por ejemplo, si la información sobre las psicofonías, como les digo a ustedes, con esta apuesta que tenemos de as en la manga, vale, me recuerden la angustia, hasta me sobrecoge, soy muy sincero con todos ustedes, porque me imagino esa cría, me imagino los abuelos, me imagino la familia. Pero hay otra opción, que en el fondo no es sino la división que siempre ha habido en este asunto de las psicofonías. Es la propia mente, de alguna manera, de esa angustia de este equipo, que yo sé muy bien cómo son, que seguramente estaban muy nerviosos, muy inquietos, porque no se iba a producir la prueba que teníamos que hacer. Y es nuestro oficio. Es que habíamos ido ahí para eso, realmente. Era poco... Pero fíjate, no es la división clásica de mente del receptor o eco ajeno del pasado, lo que siempre dividió a los expertos en psicofonías. Sí, sí, seguirá dividiendo y seguirá dividiendo. Ahora, no es nuestra voz, no es vuestra voz, eso está claro. Eso está claro, nuestra voz no es. Además, nosotros, aparte de las psicofonías, obtuvimos una foto extraña también. Sí. Y hay análisis de Guillermo, incluso. Hay análisis de Guillermo. Venga, la vemos. ¿Qué veis ahí y qué ve Guillermo, Clara? Bueno, pues ahí lo que se ve es una especie de figura marrón, ahí está más contrastada, se ve mejor. Una figura marrón, como si tuviera una especie de hábito. Hay un pie de la figura que parece que está posándose en los escalones de la derecha. Sí. Y lo que Guillermo nos dice es que, bueno, que él, claro, él piensa que podría tratarse de una pareidolia, que es su palabra favorita. Luces, ¿no? Sí, sí. Claro, pero dice que no ha encontrado la causa de la formación de la pareidolia, que después de aplicarle diferentes filtros, de mandarle yo fotos también de esa misma sala en otro momento, para que se pudiera comprobar si alguna piedra, algo de la estancia pudiera generar esa pareidolia, él no ha encontrado la fuente, origen de lo que sería esa formación. Pareidolia, es una buena pareidolia. Hay esas luces que pueden provocar el efecto de una cabeza. Claro, esto es la pareidolia, que tú ves una figura humana donde hay una casualidad, pero sea como fuere, me parece, Joaquín, bastante espectacular. Bueno, yo estoy viendo unos volúmenes. A ver, yo estoy totalmente convencido de que es una pareidolia. Quiero estarlo, ¿no? Porque realmente siempre que vamos a estos sitios, los que nos conocen saben que vamos buscando darle explicación a las cosas. Es la única manera de, si no la encontramos, darnos cara a cara con el misterio. El tono ese que realmente, claro, me parece un vestido. Claro, es que hay unos volúmenes en la cabeza, en los hombros, en todo lo que es la forma del cuerpo, y además incluso la posición es una posición lógica, como de un fraile, como alguien que está como mirando hacia abajo. ¿Tendría sentido en esa ubicación del castillo? Bueno, en principio esa es la zona... No necesariamente, no. Es la zona donde estaba, digamos, la No es donde está el pozo, no es la misma sala. Por eso pregunto, ¿es otra ubicación? Está al otro lado del pozo, completamente. Tampoco parece una figura de una niña, sino que parece otra cosa. No. Puede parecer un monje o un señor de aquella época vestido con unos ropajes, digamos, de nobles o algo así. Pero desde luego lo que más me llama la atención es el volumen, ¿no? Que parece que tiene como sombras y luces, como si estuviese... A ver si es algo parecido a lo que tú notabas en el aislamiento, Joaquín. Pues fíjate. Yo, la verdad es que tú defines y dices, joder, veo como unas sombras... Bueno, igual hay un magma ahí de todo eso, no lo sabemos. Otra cosa rarísima en el aislamiento, que tampoco me había pasado nunca, y es notar una zona muy concreta de la estancia, muy fría, y la otra a temperatura normal. Casi que yo tenía medio cuerpo en esa zona y la pierna izquierda estaba casi congelada y la pierna derecha con temperatura normal. Eso tampoco me ha pasado nunca. ¿Nunca te ha pasado? Luego ya cuando acabó todo aquello y tal, parece que aquello había desaparecido y se había homogeneizado la temperatura. Pero son cosas de esas que dices tú, bueno, desde el punto de vista físico no tiene explicación ninguna. Que nadie olvide la formación de Joaquín Abenza, que porque le gusten estos temas y tenga un programa pionero y absolutamente legendario en la Comunidad de Murcia, que por eso ocurre que en Murcia tenemos no legión, sino lo siguiente. Y además sé, Joaquín, que en San Pedro del Pinatar
la has liado buena y me encanta porque es como siempre reivindicar nuestra España mágica, nuestra España del misterio y exitazo con el maestro Enrique y un montón de invitados y me parece un exitazo. Pero es verdad, es decir, Joaquín no deja de ser una persona con alta cualificación científica y sin embargo lo dice tan tranquilo, él vive todo esto. Me parece una mega investigación, Clara. Fíjate, este caso me parece que tiene todos los elementos propios de un supercaso. Ahora, ¿se puede hilar todo eso en una especie de teoría? Es lo más difícil, ¿no? Como siempre. Es lo más difícil. Desde luego, el lugar para trabajar es de los lugares más sobrecogedores de los que yo he estado. Es un sitio muy árido, muy inhóspito, no transmite buen rollo para nada. Y tengo que decir que es un sitio que realmente a mí me impresionó bastante. Yo quería resaltar que este castillo que ha estado en litigio muchos cientos de años porque estaba en manos privadas y el ayuntamiento y la comunidad autónoma quería que esto estuviese en manos de todos los murcianos y todos los españoles. Por fin, el mes de marzo de este año ya ha pasado a manos del ayuntamiento. Y esto quiere decir que se va a musealizar, que se va a poder visitar y todos aquellos que son amantes del misterio van a poder ir a verlo por el misterio y probablemente aprendan cosas interesantísimas de la historia de Mula, de la historia de la región de Murcia, por supuesto de la historia de España. Pues que claro. eso es la grandeza que tiene el misterio. Pues claro, es que es más, yo decía, enseña esa portada de una de tus guías imprescindibles, ¿no? Con Joaquín Amenza en Murcia. Porque al final, Joaquín, esta es la motivación que tenemos, que este castillo sea una historia, ya tienen esa historia. Si son congruentes, potenciarán esta historia, porque es parte del ADN de ese lugar y va a hacer que vaya el turismo. En ocasiones la gente es temerosa y evita esto, pero yo creo que es un gran error. Y aquí tenemos el Templo de los Sueños, porque no hay equipo como el de Cuarto Milenio que siga generando. Yo no sé dónde sacan el tiempo, mis queridos amigos, pero el Templo de los Sueños, que tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? El sentido de que estamos viviendo un sueño, se meten en un sueño, las psicofonías que han aparecido son el sueño y reflejo de su propia mente conjuntado en un momento de angustia, son el sueño del eco lejano de historias que pasaron, incluso siglos atrás. En fin, me ha parecido apasionante, de verdad os lo digo. ¿Y qué conseguimos con esto? Desde luego, en Mula tienen un castillo donde el equipo de Cuarto Milenio ha encontrado todo esto y no es fácil ni habitual que el concepto visual tenga esa imagen que nuestro analista no puede resolver del todo y tenga estas dos voces increíbles. Así que yo creo que para Mula y para la España mágica es muy interesante, es nuestra motivación, por supuesto. Clara, muchísimas gracias. Encantada. Fantástico, ¿eh? No me lo esperaba, ¿eh? No me esperaba que en esas psicofonías me pusieran la carne de gallina así, te lo digo sinceramente. Son Joaquín. muy... Gracias y agradecer también al Ayuntamiento de Mula, a Juan Jesús Moreno, el alcalde, que nos dio todas las facilidades para hacer este tema. Pues esto es una muestra de que hay alcaldes valientes y luego van a ver el eco. El eco siempre es positivo y al final es como, oiga, esto nos ayuda a conocer otras muchas cosas. El misterio es complementario. Hace que mucha gente se anime y luego aprenda de lo que hay ahí. Maravilloso. Gracias, chicos, como siempre. Gracias. Bueno, vamos, fíjate, los recortes aquí impresionan, ¿eh? Cuando uno ve los recortes de la verdad en diferentes épocas, recordando, ¿no? Nuestro respeto, nuestro abrazo a esa familia, que es que uno se lo imagina y es terrorífico, ¿no? Son las cosas que a veces ocurren y que marcan un lugar, evidentemente. Bueno, vamos ahora con otras noticias, con otra actualidad que ya está aquí.